Una vez abierto Blender nos aparece la interfaz de usuario y vemos que es oscura, como muchos software de edición. Podemos hacer clic afuera de nuestra casilla para cerrarla. Aquí vemos la interfaz de usuario. De este lado están las herramientas que cambian dependiendo del modo de interacción de objeto que tengamos. Hacemos clic con la rueda del ratón hacia adentro para poder rotar nuestra cámara. Si no poseemos rueda de ratón, hacemos clic acá en este widget que nos aparece, que nos muestra los ejes o las coordenadas X, Y y Z, que es prácticamente lo mismo. Para poder panear la cámara de Blender, presionamos Shift y luego la rueda del ratón. Con Control y la rueda también podemos hacer zoom. Por defecto los objetos se seleccionan en Blender con el clic izquierdo. Y si queremos suprimirlo, simplemente presionamos la tecla suprimir o la tecla X. Para devolver el estado anterior, presionamos Control Z. Continuando con la interfaz, en la parte superior derecha aparece el outliner, que no es más que nuestros objetos en una lista desplegable de forma jerárquica. Aquí podemos seleccionar la luz, este cubo o nuestra cámara. También podemos navegar con las teclas de dirección hacia abajo para poder hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestro ratón. Anteriormente les hablé sobre que podemos hacer zoom, paneos y rotar la cámara. Esto también nos aparece en esta parte de aquí, el zoom. Si no poseemos un teclado con Shift, que es muy poco probable, el paneo y la rotación, como también les dije. Para poder acceder a nuestra cámara o ver desde nuestra cámara, presionamos la tecla 0 en nuestro teclado. Tenemos que tener un teclado con números como los que vemos en las calculadoras, si no, no podemos hacer esta combinación de teclas o no podemos acceder hasta a este atajo 0. Si no poseemos dicho teclado, simplemente hacemos clic sobre la cámara que nos aparece acá arriba a la derecha, que es exactamente lo mismo. En la parte inferior central tenemos la conocida línea de tiempo. Este es muy importante en este tutorial porque trabajaremos mucho sobre ella. En ella nos basaremos para hacer nuestras animaciones y tenemos que tenerla muy en cuenta. Aquí tenemos un botón de play y un botón de retroceso y un botón de grabar los fotogramas o las acciones que nosotros vayamos generando en nuestra vista 3D. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá nos dice sobre qué fotogramas estamos trabajando y aquí, por ejemplo, podemos desplazarnos o también podemos simplemente hacer clic sobre el cabezal lector y nos va cambiando el fotograma. Aquí también nos aparece desde qué momento se inicia la animación hasta cuando se termina. Start es inicio y End es final. Aquí vemos cómo se va acortando el área de animación o de la línea de tiempo. El área clara corresponde a donde se va a reproducir la animación. Si damos play, podemos ver que cuando llegue a este punto, el cabezal se retrocede al principio. Si vamos ajustándola, vamos viendo que ese cabezal no llega sino hasta cuando nosotros le digamos aquí en este apartado. Vamos a dejarla en 250
como estaba anteriormente. Y le damos pausa y retrocedemos con esta tecla de aquí. Muy importante tener en cuenta también son estas herramientas de mover, rotar y escalar. Esta que está aquí las une a las tres. Simplemente son estas tres. Si hacemos clic en la primera, nos aparecerá el gizmo para poder trasladarla en nuestro escenario, cambiarla de ubicación a nuestro cubo. Si hacemos clic sobre el eje Z, que es el de color azul, podemos trasladarla solo en ese eje. Si hacemos clic en el gizmo de color verde o en la flecha de color verde, podemos trasladarla solamente en el eje Y. Recordemos, el eje Z es azul, el eje Y es verde. Así también el eje X, que es de color rojo. Estos gizmos aparecen en prácticamente todos los elementos de Blender, desde nuestras luces, cámaras o objetos poligonales. Si hacemos clic sobre los cuadritos que aparecen entre los ejes, moveremos nuestro objeto entre dichos ejes, a excepción del eje del color que tiene el cuadro. Por ejemplo, el eje verde y el eje rojo son X, X y Y, y el eje Z es el azul. Si tomamos nuestro objeto por aquí, por este gizmo, lo moverá solamente en los dos ejes anteriormente mencionados. Para poder posicionar nuestro objeto en la parte central, presionamos al G. Pasamos a la rotación. La rotación en Blender es muy similar a la traslación. Tienen eje verde, el eje Y, el eje X y el eje Z. Podemos rotarlo en el eje X, en el eje Z, que es vertical, y en el eje Y. Esto también aplica para nuestra cámara. Esta podemos escalarla en el eje Z, en el eje X y en el eje Y.